Estamos presentando Aula Magisterial. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su programa Aula Magisterial. Reciban un caluroso y sindical saludo. Bueno, nuevamente de jueves a jueves estamos en su programa. Como siempre nos acompaña nuestro gran amigo John Jairo Hernández, representante a la Q regional. John Jairo, buenas noches. Muy buenas noches, Nelson. Muy buenas noches, amable audiencia, a todos los compañeros y compañeras que sintonizan nuestro programa jueves a jueves, que están ahí atentos a cada una de las orientaciones y disertaciones que hacemos todos los jueves en todos los temas que están relacionados con el magisterio. Entonces, darle la bienvenida, compañeros, y también dentro de sus posibilidades compartir el enlace para que muchos más compañeros nos escuchen y comprendan cuáles son las orientaciones que damos a nivel general y a nivel sindical dentro de cada una de las posturas y situaciones que ocurren en cada una de las instituciones. Sí, John Jairo. Bueno, hoy nuestro gran amigo Juan Pablo Martínez no nos va a acompañar acá en la mesa, pero posiblemente nos puede acompañar virtual más adelante, ¿no? Siempre tenemos también la asistencia técnica de nuestro gran amigo Harold Faría. Bueno, John Jairo, temática para esta noche, ¿no? Asamblea General de Delegados, la 78ª Asamblea General de Delegados, acompañamiento a sindicatos desde la CUT de Norte de Santander y el gran problema, ¿no? La gran problemática, la crisis de la salud del magisterio y de Colombia. Preocupante ese tema, ¿no? Lo dejamos de último. Hay que hablar mucho de ese tema. Bueno, tenemos la 78ª Asamblea de Delegados, la verdad, pues, estos 3 días, ¿no? de asamblea donde los diferentes delegados tienen una misión bastante importante, ¿no? De aprobar o desaprobar todas las ponencias de las diferentes secretarías. La verdad, la responsabilidad que tienen los compañeros delegados oficiales de Asinor es bastante importante en cuanto a los estatutos y las ponencias de la secretaría, ¿no, John Jairo? Totalmente, Nelson, sí. Recordemos que anualmente, cada año, se reúnen todos los delegados oficiales de Asinor, se reúnen con la Junta Directiva de Asinor y toman sin duda alguna las decisiones, las disertaciones, el análisis, las diferentes situaciones que se presentan y el accionar que hace sin duda alguna pues nuestra organización sindical. Y pues para ellos son personas que van, escuchan cada uno de los informes como primera medida, pues escuchan cada uno de los informes que dan a nivel nacional. Ahorita esta asamblea sin duda alguna tiene una coyuntura de una situación muy particular, pues estamos en un tiempo de elecciones y muchos candidatos que han estado en FECODE, que han estado en la CUT Nacional, pues son aspirantes al Senado y algunos a la Cámara, y sin duda alguna pues nosotros como organización sindical, como Central Unitaria de Trabajadores también, hay un concepto, Nelson, que se llama el pluralismo. ¿Sí? ¿El pluralismo qué es? Que uno pues que pensamos y que el accionar en conjunto cuando es en contra del gobierno, cuando es en defensa de los trabajadores, ya sea en la CUT que agremia a todos los sindicatos de Cúcuta y de Colombia, y en Asinor pues cuando es en defensa de los derechos del magisterio, pues este tipo de accionar pues muestra algunos liderazgos, y esos liderazgos pues hoy en día son algunos candidatos que están aspirando al Senado y que esperamos que lleguen al Senado y que hagan lo que corresponde en defensa, que tengan planteamientos claros en defensa tanto de la clase trabajadora como del magisterio, porque para nadie es un secreto que actualmente laboramos en unas condiciones indignas, donde hace mucha falta muchas cosas, hace falta inversión en infraestructura, tecnología, personal administrativo, personal del aseo y demás. Y entonces ese tipo de situaciones conllevan a que si uno no tiene un amigo o un senador, un congresista
que tenga conocimiento primero de las problemáticas que hay en la educación, porque normalmente uno escucha, y ahorita vamos a hablar de un tema en Antioquia, que los maestros, allá la junta directiva la DIDA convocó a movilización de 72 horas y está pasando algo particular, pero para no desligarme del tema. Entonces necesitamos congresistas, o se necesitan congresistas que salgan de la base del magisterio y que promuevan leyes a favor de la educación pública. Entonces, sin duda alguna es una asamblea muy interesante, muy importante en la que se está celebrando en estos días. Además son 250 delegados, son 250 maestros, incluidos los de Cúcuta y Norte de Santander. Además, ellos están distribuidos en 9 comisiones. Esto tratamos de socializarlo, pues para que los compañeros comprendan un poco mejor de qué se trata esta representación, ¿sí? No es que se van y uno escucha ya 3 días, no, sino, por ejemplo, ayer que se dio inicio a la asamblea, pues hubo el saludo de los candidatos, como lo está diciendo. De esos saludos surgen temáticas de coyuntura política, de coyuntura pedagógica, y entonces ahí uno refleja o entiende cuál es la posición que han tenido históricamente nuestros representantes, tanto en FECODE como en la CUT Nacional. En ese sentido, sí es importante, pues, mantener nosotros criterios con Juan Pablo y bueno, dentro de los diferentes programas que hemos tenido, hemos dicho, hay unos sectores políticos que están en contra de la organización sindical, hay compañeros que están en contra de la organización sindical. Entonces sí es importante que nosotros alguna orientación y no es que uno diga, no, es que yo soy el que tengo la razón, no, sino es buscar candidatos alternativos que promuevan, que nos defiendan, que defiendan la educación pública, porque nosotros estamos amparados en ello y esa es nuestra razón de ser. Entonces sí es importante. Esta 78ª asamblea, pues esta asamblea tiene una particularidad. Normalmente son 8 comisiones. Este año crearon una nueva comisión. Esa comisión, pues van algunos delegados con el objetivo de establecer algunos manuales, implementar algunos procedimientos y reglamentos que le hace falta a la organización sindical en el tema electoral, en el tema de los estatutos y demás, y otras funciones. Entonces, normalmente hay comisiones muy interesantes, ¿no, Nelson? Como la comisión de coyuntura política y temas educativos. Esto sin duda alguna, de esta comisión surge ¿cómo se me fue el nombre? La política. Se me fue. Y de allí surgen se dan las orientaciones del accionar del sindicato de Asinor durante todo el año, ¿sí? Entonces es fundamental en esta comisión, está haciendo presencia, está presente Juan Pablo, y pues sin duda alguna esperemos que de esta comisión y de esta temática pues salgan ideas importantísimas en defensa. Hoy en día estamos hablando anoche, Nelson, temas de la salud que son primordiales, que se han ido dilatando y que esta semana en esta asamblea tiene la honorable asamblea, los delegados, la posibilidad de que se vote la fecha específica para el paro por la salud del magisterio, porque eso ya las bases conocen la situación. No hay posibilidad de que uno diga, no, es que la salud se está mejorando, es que la salud ya en 15 días arregla Norus y deja de ser un problema para todos los docentes y sus afiliados, sino es un tema bastante álgido, ya lo hemos explicado en muchas ocasiones acá, y creemos que ahorita en esta Asamblea General de Delegados pues se va a votar la fecha en la cual pues se va a desarrollar el paro por la salud del magisterio de Cúcuta y de Norte de Santander, y esperemos que pues la federación también vote ese paro
que lleva retrasado muchos meses y que lamentablemente pues no se ha podido solucionar, sino solucionar particularidades, pero no a nivel general. Sí, John Jairo, la verdad, los delegados oficiales de Asinor tienen mucha responsabilidad en la toma de decisiones de estos días, de esta asamblea, de esta 68ª asamblea de delegados. La verdad, tienen que tomar decisiones muy serias que favorezcan siempre a los compañeros, a la base del Magisterio de Norte de Santander. Esperar que FECODE se pronuncie ante un paro, la verdad es bastante difícil, John Jairo. La verdad no lo creería, personalmente no lo creo, pero sí es responsabilidad de los delegados en este momento de tomar acciones en este asunto tan delicado como es la salud del Magisterio de Norte de Santander, porque se ha afectado tanto nosotros como nuestros beneficiarios, nuestros familiares. Entonces, compañeros, este tema es muy delicado. Totalmente. En la comisión primera, en la coyuntura política y educativa, surge y ahí es la declaración política. Esa declaración política tiene la importancia o es de suma importancia. ¿Por qué? Porque en ella se establece cuál es el horizonte que durante este año y hasta la próxima asamblea de delegados, cuál es el horizonte que Asinor va a tener en cuenta para poder defender los derechos del magisterio. Estamos hablando de la postura. Sí, es una postura. Entonces, a nivel nacional, internacional, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es el ideal de nosotros como organización sindical? A nivel nacional, ¿cuál es el horizonte? Y a nivel territorial o local, ¿cuál es la postura que nosotros vamos a tener? Se tocan temas tanto de coyuntura política, educativa, y de problemáticas que pues vive el sector de educación. Entonces, esa declaración política cuando surja, eso surge ya mañana a esta hora, pues ya debe estar esa declaración, y es importante que los maestros la leamos. Es importante que no solo los dirigentes sindicales, sino que todos los maestros repliquemos esa declaración política para ir analizando e ir comprendiendo cuáles son las decisiones que se toman allá en esa asamblea de delegados. Bueno, compañeros, hay 7 comisiones más: la Comisión de Asuntos Internos y Política Sindical, la Comisión de Cultura, Recreación y Deporte. Es una comisión que pues, a los deportistas, ¿no? A los maestros deportistas a veces tienden a haber muchas situaciones o problemáticas en esa comisión. La Comisión de Asuntos Laborales, la Comisión de Asuntos Educativos y Pedagógicos, como es el CEI, la Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros, y la Comisión de Equidad y Género, la Comisión de Salud, lo que hablábamos. Me imagino que todos esos delegados que quedaron en esta comisión, pues deben tener claridad de cuál es la situación de salud que se está viviendo. Y lo bueno de esta asamblea, Nelson, es que vienen delegados de todos los municipios del norte de Santander. ¿Cuál es la importancia de esta comisión? Primero, y de que los delegados se hagan partícipes de esta comisión. ¿Por qué? Porque llegan con la realidad, con las diversas situaciones y realidades que están viviendo en el tema de salud en los municipios. Entonces no es lo mismo trabajar usted aquí en Cúcuta, claro, que trabajar por allá en un municipio donde muchas veces no llega señal. Sí, no, es complejo. Por ejemplo, hablemos un ejemplo puntual, por ejemplo, Sardinata, donde muchas veces no tienen conectividad, no hay internet, hay instituciones educativas que no tienen luz, que no tienen agua. Entonces, imaginen las condiciones de estos compañeros. Referente a lo de la delegación política, yo imagino cuando lleguen a ese tema, ¿no? Declaración. Sí. La declaración de política, eso va a ser, un caos, porque cada quien va a tener sus posturas, esto y aquello. Lo que debemos analizar, compañeros, es cuáles son los representantes, los que están aspirando al Senado, a la Cámara, si realmente van a apoyar al magisterio, van a apoyar toda la problemática que tenemos. Incluso no hablemos del Congreso, hablemos presidencial también, porque hay candidatos que lo han dicho de frente: vamos a acabar con FECODE. Uh-huh. Vamos a acabar con FECODE. Compañeros, eso es delicado. Eso es muy delicado. Pues Nelson, mire, de aquí me salta un tema
Resulta que ADIDA es la organización sindical de Antioquia y ellos sí votaron el paro. Tomaron la decisión la semana pasada y el paro se está desarrollando actualmente. Y resulta que la secretaria de Educación de allá del departamento pues amenazó a los maestros cuando tiene una planta de 20.000 maestros que hacen parte de la planta docente allá en el departamento, y esta señora, desconociendo todos los acuerdos y normativas que tenemos nosotros a favor y los cuales son decretos, leyes y demás y derechos que nosotros tenemos, y esta señora, secretaria de Educación, amenazando con descontarle a los maestros. ¿Sí? Entonces, es una situación, y eso no está lejos de aquí, no estamos lejos. Lamentablemente aquí en Cúcuta y en norte de Santander hay rectores que así como la secretaria de Educación allá, que es una persona que no está cualificada, que no tiene la experiencia, que no sabe cuáles los diversos filtros que nosotros tenemos para poder acceder a un cargo como docente, resulta que ella amenazando a los maestros, desconociendo los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, empecemos por ahí, lo que está en la Constitución Política, empecemos por ahí, y entonces, y la libertad sindical queda según ellos y la Secretaria de Educación, es un texto muy importante, ahorita lo vamos a tratar de compartir por el grupo de WhatsApp, amenazando a los maestros cuando nosotros tenemos el derecho de salir a las calles por las diversas situaciones que nos pueden estar aquejando, en este caso la salud. ¿Sí? Entonces no es un secreto que la salud de Colombia también, incluida la del magisterio, ahorita está en una crisis. Entonces resulta que la Secretaria de Educación saca una cantidad de normas y saca amenazando a los maestros, y pues ahí tiene uno que mantener la fortaleza, la unidad, la coherencia en el accionar que está desarrollando el sindicato. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, John Jairo? Ahí es donde nos damos cuenta que cuando eligen a estas personas para estos cargos tan importantes es a dedo. No tienen la experiencia, no tienen ni idea de qué es una Secretaría de Educación. O sea, cómo se van a saltar todas las leyes, todos los decretos, todo lo que nos acobija a nosotros para hacer una movilización. O sea, son movilizaciones que son legales. Totalmente son legales. Entonces, como que vamos a descontarles el día. No, compañeros, nada, vamos para adelante, y si hay que salir a movilizar, si es legal, salgamos, sin miedo. A veces el radicalismo, Nelson. El radicalismo conlleva que uno se enceguece y no comprende ni entiende la visión del otro. Porque ¿cómo así una secretaria de Educación? Entonces ella desconoce primero la realidad de los maestros, dónde trabajan, cómo trabajan en la zona urbana, en la zona rural. Las problemáticas de la zona urbana son muy diferentes a la zona rural. Totalmente. Si bien el maestro no se desplaza a horas para llegar a la institución educativa, pero en la zona urbana, ¿cuáles son los problemas? Aquí en Cúcuta el calor, la cantidad de estudiantes, las problemáticas sociales que hay. La inclusión, los niños con necesidades educativas. Entonces, sí es fundamental el conocer, ¿no? Y poner de secretaria de Educación o un secretario de Educación. Claro que uno sabe que eso lo manejan políticamente, pero... Lo que tengan algo de experiencia. Otro tema y es poner a alguien que desconoce las diversas realidades que tenga algo de experiencia, algo de conocimiento, porque si no, pues, imagínese, cualquiera. Totalmente. Y vas a tomar decisiones arbitrarias. Entonces, compañeros, esperemos que a manera de conclusión, que la Junta, que la Asamblea General de Delegados y la declaración política y cada una de las propuestas y las acciones que se quieren desarrollar durante este año, pues sean en pro y en bienestar de garantizar los derechos del magisterio de Norte de Santander, porque entre ellas incluido la salud, las condiciones, la inversión. Hay situaciones que aquejan mucho a los maestros. Hay una situación, Nelson, y he estado por hablarla. Resulta que hay colegios en concesión. Estos colegios en concesión tienen maestros del sector privado, pero también tienen maestros del sector público que trabajan en esos colegios de concesión. Y muchas veces los rectores creen que entonces, como usted es docente de acá, pero usted es del sector
público, pero también me tiene que cumplir esa explotación laboral que ocurre en el sector privado. Sí, eso, muchos colegios acá en el sector privado, entonces lo ponen a usted al maestro, lo tiene que trabajar hasta las 3 de la tarde. Tiene que llevar una cantidad de copias, evidencias y demás. Tiene que llevar una cantidad cumplir una cantidad de requisitos. Y entonces esos rectores desconocen la realidad de esos maestros. Entonces sí es importante que dentro del accionar de la misma organización sindical también se tengan en cuenta este tipo de problemáticas que se presentan. Sí, John Jairo, incluso yo hablo puntual. Por ejemplo, mi hermano es docente también, un gran docente de matemáticas, y él trabaja en un colegio de concesión. Allá lo hacen 3 sábados al mes. Imagínense, 3 sábados al mes. Como dice usted, salen 2, 3 de la tarde, les dan media hora para almorzar, tienen que lo del PAE, o sea, un poco de funciones que no tienen que hacer, realmente no tienen que hacer. Y eso es una explotación. Él no tiene vida un fin de semana. O sea, yo lo veo él pegado al computador, ya ni nos vemos, ya ni para hablar porque tiene sus ocupaciones de colegio. Y 3 sábados seguidos, o sea, no, así tampoco. Esa diferencia, y eso uno lo tiene que analizar, eso es un triunfo, lo que nosotros en las condiciones que elaboramos y algunos derechos que hemos conquistado y los derechos que hemos conquistado, es gracias a la organización sindical. Lamentablemente, en el sector privado, por la tercerización, por OPS, por otro tipo de contratos laborales, impiden que se puedan organizar esos maestros. O sea, los maestros en el sector privado no se pueden organizar, no se pueden sindicalizar, no pueden exigirle nada al patrono, lo que reciben, y lamentablemente esto, ¿no, Nelson? Por el ente territorial, la Secretaría de Educación, le paga al colegio, le paga la administración del colegio una cantidad de plata, y resulta que en últimas lo que recibe el docente es un poco más, un poquitico más de un salario mínimo. Exacto. En los colegios en concesión, ¿no? Sí, Hablo de los colegios en concesión. Entonces, en ese colegio hay una cantidad de estudiantes. Cada estudiante, mercantilización de la educación, por cada estudiante le pagan al colegio, y lo que le paga el colegio a esos profesores que trabajan en el sector privado es una miseria. Es una miseria. No tienen garantías absolutamente de nada. Entonces, esto sin duda alguna, pues es un análisis de la realidad que viven los maestros que no hacen parte del sector público. Sí, John Jairo, esto es bastante complejo, este tema, porque la verdad uno piensa en los compañeros cómo los están explotando de una manera terrible. Bueno, John Jairo, seguimos con la temática. Vamos con la... Se me fue el... la participación de la CUT Norte de Santander en los diversos sindicatos. Compañeros, es fundamental en nuestro trabajo como dirigentes sindicales, como organización, como CUT Norte de Santander. Estamos fortaleciendo el accionar de la CUT. Sí, a veces las redes sociales permiten mostrar el trabajo que se hace dentro de la CUT. Hoy en día tenemos alrededor de 104, 105 sindicatos afiliados a la CUT, y pues también a través de una interlocución, y mire la importancia de tener un gobierno que si no es perfecto, pero al menos ahorita acabó de llegar un director de la seccional del Ministerio del Trabajo de aquí en Norte de Santander, John Edinson Ortega. Le hicimos una solicitud para que asistiera a la CUT, a que nos reuniéramos y a que habláramos cómo las empresas del sector privado siguen vulnerando, siguen afectando los derechos de la clase trabajadora, siguen desconociendo cuáles son los acuerdos colectivos que tienen los sindicatos con esas empresas, con esos patronos, y resulta cómo desconoce la empresa y cómo le vulneran los derechos, y cómo históricamente, uno no puede decir que es que está pasando ahorita, no, históricamente cómo le han vulnerado y cómo desconocen esos acuerdos, y lamentablemente las organizaciones y los trabajadores colocan las quejas en el Ministerio del Trabajo aquí en Norte de Santander y son ignoradas, o sea, se demora ese proceso, muchas veces no le dan respuesta. Entonces,
nosotros como CUT hicimos la interlocución, hablamos con el director, hablamos con algunas funcionarias y funcionarios del ministerio y se le dio a conocer. Y aparte de eso, lo bueno, lo interesante de esta reunión fue que se invitaron a los presidentes de cada uno de los sindicatos y colocaron la multitud de quejas, la multitud de querellas, la cantidad de querellas que han colocado los trabajadores y las organizaciones sindicales y pues no se les ha dado respuesta. Frente a eso, pues reconocer que hoy hay un ministerio del trabajo, que hay una seccional aquí, que hay una dirección que esperamos que se logren desarrollar ese accionar porque son múltiples las quejas, son múltiples. Por ejemplo, un sindicato y Coca-Cola, resulta que tiene un sindicato en Coca-Cola, hay un sindicato en Cerámica Italia, hay un sindicato de alimentos y resulta que uno ve una cantidad de situaciones donde desconocen los acuerdos, donde no le garantizan los derechos básicos a los trabajadores, donde cuando usted ya empieza a la edad que le empieza a ocasionar dificultades, entonces usted no puede pedir permiso, no puede solicitar una cita, tiene que esperarse a ver cuándo le dan la cita. Con el problema de la salud, entonces tiene que esperar y que el patrono le diga que sí. También hicimos compañía y participamos de un meeting que está haciendo los trabajadores, el sindicato de centrales eléctricas del norte de Santander, Sintraelecol, y ahí estuvimos participando, estuvimos apoyándolos. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo del sindicato, ese es el objetivo de la CUT Norte de Santander, es mantener la unidad para que cuando nos afecten a unos, pues todos podamos apoyar. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Una empresa cualquiera afecta a sus trabajadores y los demás trabajadores no, como no, a mí no me afecta, el resto de sociedad, como a mí no me afecta, pues no hacen nada. Entonces, no pasa nada. Sí estamos tratando desde la CUT Norte de Santander apoyar esas ideas, mantener la unidad, llevar el mensaje de unidad y de apoyo, y también en lo procedimental, porque cuando uno radica un pliego de peticiones, denuncia una convención colectiva, en ese caso se llama con ellos, denuncia unos artículos. Y resulta que como hay un problema ahí en Sintraelecol, porque resulta que ellos firmaron que le aumentaban el salario anualmente, ya fuera con el IPC más el 2% o el salario mínimo. Y resulta que como el año pasado, en diciembre, Petro propuso el 23,7%, entonces en ese momento, pues sí ya están pataleando y están entonces los gerentes de las empresas. Y si uno dijera, Nelson, no, es que se ganan 10, 20 millones y ¿cómo le va a subir? Pero resulta que son miles de millones de pesos y no quieren invertir, no quieren darle ese reconocimiento a quienes son los que producen, a los que venden la fuerza de trabajo y a los que sin duda alguna generan la productividad en la ciudad y en el país. Sí, John Jairo, por ahí lo vi muy movido esta semana, ¿no? Haciendo ese acompañamiento en los diferentes sindicatos, lo vi en la opinión. Sí, John Jairo, o sea, no entiendo por qué vulneran tanto los derechos de los trabajadores. Dejémonos de cosas, la economía se mueve sencillo, entre más se gana, más se gasta, más se compra. Así es que se mueve la economía. Hay un video de un congresista, Ariel Ávila, muy bueno. Decía, es que realmente lo que subió al mínimo fueron 200,000 pesos, Nelson. 200,000 pesos, no fue más. No fue más. Normalmente, ¿cuánto subía? 60,000, 70,000 pesos. Y entonces los sabios y los sabedores de la economía decían que iba a haber una inflación, y resulta que la inflación de enero es del 0,25%. Aparte de eso, el desconocimiento de la realidad de que si usted gana más, si Nelson se gana 200,000 pesitos más, pues ¿qué va a pasar? Pues va a invertir esos 200,000 pesos más, se va a mover la economía. Se va a mover la usted economía. No va a ir a llevar esos 200,000 a paraísos fiscales no, o sea, por favor. Tiene uno que ser muy objetivo. Estamos aprendiendo, estamos en la esencia del reconocimiento de cómo es el accionar, cuáles son las diferentes situaciones que una sociedad y que afectan, ¿no? En términos políticos que afectan a una sociedad. Y entonces uno dice, uy, mire esta vaina, si se ganan 150,000 millones de pesos,
¿Por qué no Imagínese. invertir 10.000 millones de pesos? Es lo que están pidiendo el sindicato de Sintralecol. En Coca-Cola resulta que le están vulnerando los derechos a los trabajadores. Una cantidad de tercerización de trabajadores increíble, ¿no? Yo me imagino el ambiente Increíble. laboral de esa gente, ¿no? Increíble, la tercerización. O sea, mire el impacto de las políticas, cómo favorece al empresariado, cómo favorece y cómo dificulta que todos crezcamos, porque uno busca la manera de que todos crezcamos. Y resulta que en este caso, pues, las diferentes empresas le dan la negativa. Y muchas veces le hacen el feo a la organización sindical, pero pues ahí estamos, compañeros, ahí estamos apoyando, fortaleciendo, mirando cómo se mejora el accionar de las organizaciones sindicales en pro de la clase trabajadora y teniendo en cuenta las diversas situaciones y condiciones que viven en las que trabajan estos compañeros y que históricamente les han vulnerado los derechos y no pasaba nada. Entonces, esperemos, a modo de conclusión, esperemos que el Ministerio aquí de Trabajo, la seccional, pues haga lo propio, que esa intervención, sin duda alguna, genere el impacto que nosotros requerimos para que mejoren. Además, Nelson, le comento que dentro de las intervenciones que se hicieron, hice una intervención, pues porque si bien es cierto, el sector público, el ente territorial, Secretaría de Educación Municipal es un ente público, resulta que hay muchas situaciones de vulneración de derechos en los colegios, en las instituciones educativas. Entonces los rectores hoy en día, envíeme la evidencia de que usted fue a la movilización. Empiezan a exigir una cantidad de situaciones. Yo le puse en contexto eso al director del ministerio y se va a hacer. Primeramente se va a hacer una capacitación con el comité de convivencia del cual yo hago parte. ¿En qué? ¿Cuál es el objetivo de esa capacitación? Sin duda alguna tiene que salir alguna circular donde se den las orientaciones tanto del accionar de los docentes como de los directivos docentes. ¿Por qué? Porque a veces usted coloca la queja, resulta que el rector, en el supuesto, el rector está afectando a Nelson, quiere que Nelson se vaya del colegio. Entonces, ¿qué hace? Nelson coloca la queja en el comité de convivencia y resulta que 2 o 3 días después, entonces le dice, profesor Nelson, hágame el favor y se va para la secretaría porque aquí yo ya no... Y hay rectores así, compañeros, que no, usted no me sirve acá en esta institución. Y resulta que, arbitrariamente, y resulta que lo más complejo de la situación es que entonces la ley 1010 y ahorita hay una resolución 3461, compañeros, que los invito a que se la lean, del 2025. Esta resolución habla de que si ya el docente no hace parte, anteriormente decía que si el docente no estaba dentro de la planta docente de la institución, entonces ya no había una relación laboral. Pero resulta que muchas situaciones, muchas problemáticas, cuando uno está en ese comité es donde se entera de las situaciones. Compañeras que han sido abordadas, que han sido maltratadas por rectores, y entonces como ya no hay ningún tipo de relación laboral con el directivo, entonces ya no se puede tocar este tema. Analizando y leyendo y consultando a nivel nacional, porque hay un grupo de comités de convivencia a nivel nacional, resulta que dan claridad a eso. Y con ese argumento, yo le dije al director de la seccional del Ministerio del Trabajo, es que pasa esto y esto. Entonces, primero, inicialmente se va a desarrollar una capacitación, posteriormente el patrono, en este caso el secretario de Educación, deberá emitir algún tipo de circular, algún tipo de orientación a estos rectores para que se eviten este tipo de situaciones, porque ya le basta a uno con tener 40 estudiantes, 10 con necesidades educativas, planeación para todos esos 10 niños con diversas necesidades y para que también el rector entonces empiece o la rectora a acosarlo y a desconocer esa situación, ¿no? Entonces, sí es importante, eso es alguno del accionar que se sostuvo con el ministerio y que esperemos que den frutos a muy corto plazo. Pues sí, John Jairo, la verdad, ojalá den fruto porque
hay situaciones de situaciones, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo un caso puntual y no fue un rector ni rectora, fue un coordinador. Incluso fue un coordinador. Ese caso ya lo había expuesto, donde una compañera pues embarazada, pues tenía sus malestares, iba al baño a orinar continuamente y pues obviamente en ese espacio pues los estudiantes quedaban solitos mientras que la compañera iba al baño. Y la llama el coordinador y dice que por qué tan ausente del aula. Y le explicaba a la compañera pues que a raíz de embarazo pues le estaba afectando un poco la vejiga y tenía que ir pues en ciertas ocasiones al baño. Y la respuesta del coordinador dijo, ¿y para qué se dejó embarazar entonces? O sea, no, eso no tiene presentación a la... ¿Dónde estamos, no? Por favor. Bueno, vamos a leer unos comentarios. Vamos. Vamos a hablar a los que nos están acompañando en este momento. Un saludo muy especial para Cielo Amparo Melo, gran compañera de la institución educativa Juan Pablo I. Cielito, un saludo. También un saludo a Laurice Rodríguez Gelves, Nayibe Contreras, Gladys Rivera, un gran saludo. Patricia Medina, gran compañera del Colegio Santos Apóstoles. Saludo, Patricia. Angie Caterine Rondón Valencia. Un gran saludo para mi estimada amiga Yanire Rodríguez, también de Juan Pablo I. Gran saludo, Yanire. Alexander Muñoz también nos saluda. Fanny Milena García. Magret Villalba. Buenas noches, Magret. Gran compañera también. Adriana Goyeneche trabajó con nosotros también. Ahorita está trabajando, si no estoy mal, en Arboledas. En Arboledas. Un gran saludo, mire, desde Arboledas nos saludan. Frangel Monroy. Gran saludo. Ruth Pineda. Carlos Torres. También del miembro Alianza Magisterial. Un gran saludo, Carlitos. Marianela Monsalve. Martín Ortega, un gran compañero también de la institución educativa Uribe Uribe. Un saludo, Martín. Sandra Galvis también nos saluda. Vladimir García, un gran compañero también de la institución educativa Santos Apóstoles. María Gauta Arias también nos regala su saludito. De verdad, pues agradecer a todos los compañeros, ¿no? Carolina Sepúlveda Pineda, deja un saludo a Juan Pablo. Qué bueno, el compañero. Ahí se le estaremos dando, ¿no? Luis Alfonso Agudelo y la compañera Elcida, gran amiga y compañera Elcida Carreño. Bueno, compañeros, a todos y todas, gracias por escribirnos. Nelson, hay ahorita una circular de número 0013 del 25 de febrero. Está calientica, salió ayer. Es la recuperación de los días de Semana Santa, ¿no? Que estipula unos sábados, tres sábados. 3 sábados, el 28 de febrero, el 7 de marzo y el 14 de marzo. Bueno, referente a eso es una recomendación, pero no una imposición, ¿no? Totalmente. Creo, ¿no? Se puede negociar esos días, ¿no? No es que tienen que ser exactamente esos tres fines de semana o esos 3 sábados. Es importante que los compañeros la lean, pues no puede ser impuesta, es un consenso, debe tener algún tipo de documento que sustente que fue socializada por el consejo directivo, que deben dar evidencia y ajustar el cronograma ejecutado y las evidencias de las actividades desarrolladas. Entonces, algunos compañeros por ahí me escribían que John, pues eso nosotros lo hacíamos, decían. Entonces, resulta que en muchas instituciones educativas, ¿cuál era la situación? Tenemos Semana Santa, los profesores, los compañeros decían, vamos, profesor, señor rector o rectora, vamos a recuperar. Y entonces el rector lo que le dice, no, porque yo cumplo la norma 100%. Entonces, muchas veces hacían en algunos colegios, muy radicales. En algunos colegios iban los compañeros lunes, martes y miércoles. Y a uno como docente cuando está en el aula, cuando está trabajando, cuando tiene ese estrés, porque 2 meses de trabajo con estudiantes generan estrés, entonces uno quiere lo como que ese espacio, ¿no? Uno lo que busca es esa semana de reflexión. Exacto. Entonces, de doblar rodilla. Resulta que algunos directivos pues decían que no, que eso no se podía. Hoy la Secretaría de Educación Municipal abre esa puerta. Sí, se abre esa puerta, ¿por qué? Porque reconoce, identifica que hay una realidad en la que nosotros pues estamos inmersos y que una cosa es decir desde un escritorio con full aire acondicionado, con trabajo muy suave, a estar usted en un aula de clase. Entonces, abren esta puerta. Entonces, la recomendación a los compañeros directivos hay que
que reconozcan el trabajo, que se socialice esa circular y que lleguen a acuerdos en los que se puedan recuperar o trabajar para poder descansar en Semana Santa. Sí, ahí sí, la verdad felicito a la Secretaría, que fue la que envió esta circular, ¿no? La verdad, importantísimo. Y hay situaciones, ¿no, John Jairo? Eso a nivel municipal, porque a nivel departamental, dependiendo de la situación, pueden trabajar hasta virtualmente, ¿no? Dependiendo de las situaciones, ¿no? Hay casos especiales donde... pero ese es del Ministerio de Educación, es la circular 010. Exacto, pero hay situaciones donde ellos pueden trabajar incluso virtual esos días de trabajo institucional. Y se pueden hacer, ¿no? O sea, hay cosas que uno, revisar un plan de área, pues se puede hacer virtualmente. Claro. Se puede, bueno, trabajar las gestiones. En cada uno de los componentes hay líderes. Esos líderes cuando trabajan en coordinación, la semana pasada hablábamos de que hay colegios donde le dan a uno la libertad y la autonomía. Mire, la autonomía escolar, cómo posibilita de que los maestros realmente brinden y den más que ni cuando hay una opresión, ni cuando hay una exigencia. Es que usted debe hacer esto, es que usted debe aplicar tal formato. Cuando le dan a uno una libertad, el maestro puede desarrollarse más, puede dar a conocer cuáles son sus habilidades y que los estudiantes las asuman y las adopten y se desarrollen mejor los procesos educativos al interior del aula de clase. Entonces, mira, ahí tenemos la circular. La circular, correcto. Compañeros, importante que la lean. Esto no es camisa de fuerza que estos 3 sábados que acabamos de nombrar sean los que se van a recuperar, ¿sí? Sino habla también de que se pueden recuperar en contrajornada. ¿Para qué? Pues para brindarle de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades de la institución educativa, de acuerdo a las necesidades y situaciones particulares de cada situación, pues se puede desarrollar de manera presencial en contrajornada. ¿Para qué? Para que los compañeros la semana se puedan recuperarla. Entonces, compañeros, esas son las orientaciones. El siguiente tema, ¿no, Nelson? La salud. Lo de la salud, imagínense. Solamente no faltaba nada. Bueno, compañeros, de verdad, como le hemos planteado desde varios programas, esto no es nuevo, esto no es ahorita, el tema de la salud está bastante delicado. La verdad, yo la verdad me he sentido afectado incluso por este sistema. Llevo más de un mes solicitando unos laboratorios de exámenes, cuadro hemático, triglicéridos, colesterol, azúcar, el de glicemia, y nada. No he podido lograr que me agenden una cita para todos los laboratorios. Ahora me envían unas ecografías, 2 ecografías. ¿Cuándo voy a tener yo esas ecografías? Si no me agendan una cita de laboratorio, que es lo mínimo, ahora unas ecografías. O sea, la verdad el tema es bastante complejo, compañeros. Y la verdad, FOMA, la fiduciaria, tiene que ver mucho en esto. A las entidades que nos están prestando sus servicios, como la Médico Duarte, como Ecoimagen, le están debiendo muchísima plata. Muchísima plata. Ustedes estuvieron en reunión la semana pasada. No es un secreto el endeudamiento que deben. Por ejemplo, a la Médico Duarte, si no estoy mal, son 7.000 millones de pesos. Eso es mucha plata. A Ecoimagen, si no estoy mal, son 1.600 millones de pesos, algo así. 1.500, 1.600 millones de pesos. Lo preocupante del asunto es que ya ellos advirtieron. No nos pagan a tal fecha y no nos van a seguir prestando el servicio. Mañana. Por ejemplo, Ecoimagen, si no estoy mal, es hasta mañana, ¿no? Si no les pagan, no vamos a tener servicio en Ecoimagen. No vamos a tener allá todos esos servicios que nos estaban prestando. Porque la verdad, Ecoimagen, la verdad, es un buen prestador de servicios. Pero si no le pagan, pues obviamente, pues no nos van a atender. Eso va a ser así de sencillo. Pues eso surge a raíz de una reunión que se desarrolló la semana pasada y que evidenció, ¿sí? Porque resulta que uno habla, normalmente uno como dirigente sindical habla y habla con el gerente del FOMAC y resulta que él dice, no, ya se pagó, ya se está pagando. Lo que pasa es que las IPS no quieren que... Le montaban a uno una cantidad de situaciones. No, es que ya le pagamos, ya le pagamos el 80% de lo que se le deuda. Y resulta que en esta reunión pues participaron los dueños de las IPS,
los delegados, los representantes de la salud de cada uno de los municipios y la junta directiva. ¿Qué permitió eso? Que se escucharan las quejas por parte de uno de los representantes de la salud, que se escucharan las quejas o las situaciones, las realidades que viven los dueños de las IPS, y al frente estaba la organización sindical y estaba el vicepresidente del FOMAC, que es el señor Germán Bayona, quien fue uno de los estructuradores del modelo de salud. En conclusión, planteaba una cantidad de situaciones, realidades, no se comprometió a mayor cosa. Lo que sí dejó claro era que si se tomaba la decisión de movilizarnos, pues que no pasaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los problemas son estructurales. Cuando dice estructurales es que él no los puede resolver. Cuando se habla de estructurales es que son demorados, que hay que pensarlos, que hay una cantidad de tramitología para que el FOMAC le pueda pagar a cada una de estas IPS, y que por los momentos no se iba a solucionar el problema. En Ecoimagen, como lo decía Nelson, hasta mañana 28, en ese momento, eso fue la semana pasada, esperemos ya les hayan pagado. Mañana es 27. Pero esperemos ya les hayan pagado y ¿qué? Y pues sigan prestando los servicios, porque sería muy lamentable que lo que pasó en esta semana, donde murió una señora por la inoperancia, por las deficiencias que están en el servicio de salud de los colombianos. Entonces sí es lamentable, es un riesgo. O sea, ahorita estamos en crisis, está en riesgo la salud de los compañeros. Hay unas compañeras que están embarazadas, requieren unas ecografías y hasta el momento no les han solucionado. Entonces, no hay derecho. Hay una situación que se está presentando. Entonces, la organización, de allí enlazo con la asamblea de delegados. Los delegados tienen que tomar la decisión de que se haga la movilización y la exigencia del paro, y eso debe ser un paro contundente en defensa de la salud del magisterio, porque de lo contrario está en riesgo la salud de nosotros como docentes, porque hay muchos maestros. No solamente nosotros, nuestros beneficiarios, nuestra familia. Entonces, sí es importante, esperemos que todo salga bien, esperemos que este tema se convierta en algo del pasado y que se solucione, y que de acuerdo a lo planteado, de acuerdo al 003, al acuerdo firmado con el FOMAC y la fiduprevisora en cuanto a la salud, pues se desarrolle de la mejor manera. Un elemento, una idea, Nelson, que Germán Bayona hablaba y que decía, lo que pasa es que hay servicios, resulta que dentro de la cápita hay algunos servicios, ¿sí? Y resulta que la IPS está obligada a prestarlos. Entonces, usted tiene derecho a una ecografía. Por la cápita, ahorita están pagando 45,000 pesos. Por la cápita de Nelson, pagan 45,000 pesos. Resulta que a veces, y él lo dijo, y pues ahí nadie le refutó eso, ninguno de los dueños de las IPS, era que resulta que como Nelson le manda una ecografía, está dentro de la cápita, ya se la están pagando. Resulta que muchos operadores o muchas IPS estaban en el supuesto, ¿no? Supuestamente, decía el vicepresidente del FOMAC, decía era que estaban cobrando esos eventos, o sea, ese examen, esa ecografía que le hacían a Nelson, lo estaban cobrando por evento. Entonces, estaban cobrando doble. Ese era el supuesto, eso fue lo que él decía en un momento. Entonces, llamar a las IPS, a los dueños de las IPS, a que si realmente el negocio de la salud, porque eso es un negocio, ellos no prestan el servicio porque, que es que vamos a ayudar a los maestros no, ellos prestan un servicio por negocio, pero que ese tipo de situaciones, o sea, dejan mucho de qué hablar, ¿no? Además, es fundamental de que mire, se conectó Juan Pablo. Muy buenas noches, Juanpa. ¿Cómo me le da? Un cordial y fraternal saludo. Active el micrófono, creo. Active el micrófono, Juanpa. Llegando, bastante cansado, acabo de llegar a la casa de la... bienvenido, Juanpa, bienvenido. Y bueno, pues hablamos ya de la Asamblea General de Delegados, la importancia, las diversas comisiones, la coyuntura política que acontece en estos momentos, pero pues bríndenos el informe para
para que los Las compañeros... buenas nuevas. No, no, pues, poder dar como un informe holístico tendría que darlo después de mañana porque mañana es el plenario. Sí, yo estuve pues en la comisión, como siempre he permanecido por mi rol de secretario en la comisión política, debates sanos, serios, sí, reflexiones serias acerca de varios elementos vitales para los maestros, salud, pasó por ahí, implementación nuevamente del decreto 0277, aunque en términos generales la mayoría de instituciones en el departamento y en el municipio lo están acatando. Ahí también lugares donde no están cumpliendo con esta norma, donde la están malinterpretando, entonces ahí hay una posición frente a ese tema. Posiciones frente a la circular 010 del ministerio y las también emitidas por la Secretaría de Educación y del departamento y del municipio de Cúcuta, donde hay elementos que parece que no encuadran con la circular nacional. Lo que tiene que ver nuevamente con los provisionales, con la planta de personal, lo que tiene que ver con el cubrimiento de licencias en las instituciones educativas, porque los descuentos llegan, más el reemplazo de los maestros para los niños no llega, y ahí sí no se habla del derecho de garantizar el servicio, ahí se acaba ese discurso por parte de las secretarías de educación. Bueno, salud ya lo mencionaba, sigue la preocupación. Hay unas líneas para articular movilizaciones, para tener unas movilizaciones contundentes, pues que mañana también se terminarán de decidir en el plenario. Lo que atañe también al respeto por el pluralismo ideológico y político del magisterio, sin que eso menoscabe que hay una identificación ideológica con unos sectores que son defensores de las ideas en cuanto a la educación pública y a los derechos de los trabajadores. Ya hay sectores que pese a que haya compañeros de pronto en las bases del magisterio o en algunos niveles de la instancia sindical que lo respalden, no son proclives a la educación pública, hablan de la privatización, hablan de, de acabar con FECODE, eso se analizó, del reto que tenemos este año de consolidar procesos, digamos, alternativos, de llevar candidatos alternativos al Parlamento de la República, de mantener una presidencia de la República en el campo alternativo, alejada del neoliberalismo, de las visiones como a favor del imperialismo a nivel internacional. El imperialismo, hablo del imperialismo norteamericano, por supuesto. La importancia de resaltar nuevamente la autonomía, la independencia sindical, que una cosa es la afinidad que podamos tener con un gobierno, pero otra también de pronto no hacer los reclamos propios de nuestro gremio. Se reflexionó, por ejemplo, acerca de actividades propias de la vida sindical, como el bono de aguinaldo hijo del educador, aunque eso realmente atañe a otra comisión, sino que se hacía también en el pasado, aparte de entregar el bono. Se reflexionó acerca de la fiesta del Día del Educador, para aquellas personas que van, la fiesta como tal que es, por supuesto, no las condiciones económicas, porque esas no atañen a esa comisión, sino a la oferta de lo que se hace para el magisterio, a las implicaciones que tiene esa fiesta para el magisterio, en sus pros, en sus contras. Se escucharon las voces de quienes de pronto no van a esas fiestas y que desearían que hiciera porque así no es de todos los afiliados. Entonces, todas esas cosas se discutieron en la comisión. Se presentaron algunas ponencias, se sustentaron, todo pues en un espíritu democrático, sin que eso haya opacado de que no haya confrontación. La política pues lleva a la confrontación, pero bueno, hay formas de hacer esa confrontación. Eso fue el día de hoy, que es un día extenuante, ayer también un día extenuante, que arrancó con un acto político, ¿sí? Donde se escucharon
Algunas voces se invitaron a varias, pero unas hicieron presencias, otras enviaron videos, otras no estuvieron presentes, de candidaturas que tienen origen en el magisterio y en el movimiento sindical, que en este momento están en la CUT, están en FECODE o estuvieron en la CUT o en FECODE. También de quienes han sido proclives en el magisterio, y aquí yo sí quiero, no sé si lo comentaron, pero quiero sentar un precedente y comentarlo, y son hechos que hay que ir como decantando en nuestra vida sindical, y que no son como se pretenden mostrar a veces en el movimiento sindical, sino que demuestran lo enclenque que es la democracia, incluso en el sector de mayor formación política y académica del país, como es el magisterio. ¿En qué sentido? Sí, y eso me va a llevar a hacer una aclaración de una vez políticamente, porque la gente debe conocer pues también las posturas políticas. Se escuchó al profe Carlos Rivas, se escuchó al compañero Domingo Ayala, se escuchó al compañero Nelson Alarcón, que estuvieron presentes eran de los candidatos que estuvieron presentes, otros pues no. La compañera María Eugenia estaba invitada, no pudo asistir. La compañera Marta Alfonso estuvo invitada, no pudo asistir, pero también se había enviado porque es una fuerza también que está en el magisterio, con la cual particularmente yo tengo unos puntos de encuentro, tengo también puntos de diferencia, pero tengo unos puntos de encuentro y tengo también un historial, si se quiere, que me liga a esa fuerza, aunque no esté en este momento en ella, pero que es una fuerza que respeto, que ha estado en el magisterio, que ha dado la lucha. Se había invitado también a hacer presentación de la propuesta del senador Robledo, él envió un saludo, pero fue saboteado, no por directivas, fue saboteado por algunos delegados. Entonces, eso es un elemento antidemocrático, porque realmente cuando hay controversia de ideas, que es normal que existan en una democracia y en un escenario democrático como es la vida sindical, pues no es a gritos, no es con abucheos, esa no es una expresión de la vida democrática. Imagínense nosotros que organizamos elecciones de personeros en los colegios, pues si permitiéramos que pues cuando alguno de los muchachos que se va a presentar, otros salgan y griten y digan no, no se puede presentar, pues dejaría de ser un escenario como democrático. Entonces ahí debe haber pluralismo en la identificación de unos candidatos que son alternativos, Entonces ese hecho es deleznable, repudiable, y ojalá pues no se vuelva a presentar, y yo sí el debate y lo daré con quien sea necesario, porque debe darse el pluralismo en este tipo de ideas, porque además es estatutario, tanto en los estatutos de FECODE como en los estatutos de ASINOR. En horas de la tarde, pues se hicieron unas presentaciones también de análisis de coyuntura político-sindical por parte de FECODE, por parte de la CUT, que son muy claras, son muy precisas del panorama que estamos viviendo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y sobre todo de la coyuntura política que se avecina. Después los informes de presidencia, el informe de fiscalía, la presentación y aprobación pues de reglamentos para sesión, de la elección de la comisión de disciplina, el informe de la comisión de veeduría, que es un órgano pues que hace control de delegados, que hace control a la labor que ejerce la Junta año a año. Eso básicamente es lo que tenemos. Falta el cierre, que es mañana, donde las conclusiones como tal ya van a quedar aprobadas. Puede discutirse, pueden cambiarse, pueden suprimirse algunas conclusiones en la aprobación de las mismas, pero digamos que el grueso del trabajo en esas comisiones se hizo hoy, y esperamos pues que salgan unas buenas conclusiones mañana en todas las comisiones, que complementen los planes de trabajo que tienen cada una de las secretarías, que ayuden a materializar los nuevos estatutos que tenemos, que incluso hay una comisión dedicada solamente a la implementación de algunas cosas de la reforma de estatutos, como era la comisión 9. Normalmente estas asambleas de delegados tienen 8 comisiones, esta vez tuvo una comisión accidental o una comisión transitoria para implementar la reforma de estatutos. Eso es
a grosso modo, pues, lo que hay, ¿sí? Muy interesante lo de que debe haber una movilización por salud con la compañía de FECODE, con el acompañamiento, ojalá, de los sindicatos de la región, pero si FECODE no convoca, pues a nivel regional, lo que viene de los plenum de presidentes en las distintas regiones de presidentes, no, de juntas directivas de las distintas regiones del departamento, se ratifica y hay que hacer una movilización contundente, incluso de más de un día, en defensa de la salud para que este modelo se estabilice, para llamar la atención a nivel nacional y de verdad que esto se mejore, que es una petición sentida pues de tantos maestros. Una labor extenuante, extenuante, si no es de pronto como se piensa de que no, fue ayer de 7:30 de la mañana, 8 de la mañana que inició la acreditación, hasta casi 6 de la tarde, 5:30 de la tarde. Posteriormente incluso se generan tertulias al interior de grupos de delegados, entonces eso puede extender donde se analizan también visiones en los grupos de delegados de lo que hay para la asamblea. Hoy también 7:30 de la mañana, hasta ahorita, así que 7:10 de la noche, 7:20 de la noche se estuvo trabajando. Pablo, No sé. en un momento estábamos hablando de la declaración política que surge de la Asamblea de Delegados y que sin duda alguna, ¿no? Es el horizonte que marca del accionar, marcado en el accionar de la organización sindical. Hablábamos con Nelson y le decíamos a los compañeros que es importante los temas de coyuntura política, de coyuntura pedagógica, el accionar de la misma organización. La importancia de los delegados en cada una de esas comisiones, cómo repercute en esa declaración política? ¿Nos puede ahí ampliar hoy en unos minuticos la Bueno, importancia de esta declaración? la comisión, digamos, que no alcanza a articular, o en alguna medida lo hace, pero no totalmente con las demás comisiones necesariamente, ¿sí? Al menos a día de hoy. Pero sí recoge elementos de coyuntura internacional, nacional, regional, de política social del país, de política educativa del país, avances, retos y de pronto puntos donde se deben centrar nuestras luchas. Entonces, esa es digamos que el recorrido de lo general a lo particular en una declaración política, retomando muchos elementos pues, de los que se discuten en en la misma comisión, que lleva pues a una reacción, digamos que este año, sí, a un grupo que la misma comisión delega para sentarse y redactar y escribir, colocar de acuerdo a 3 personas, 2 personas, eh, y recoger el sentir de la comisión es pues un trabajo bastante arduo, y escribir e intentar que quede con algún nivel también de coherencia semántica, sintáctica y demás, porque igual somos un gremio de educadores, entonces en eso debe haber también coherencia en los documentos que producimos. Pablo, bueno, Juan Pablo, ¿y cómo estaba el ambiente ante las diferentes ponencias de las diferentes comisiones? Repito, yo estuve enclaustrado en la comisión, pues hay aportes muy valiosos, comienzan a llegar aportes muy valiosos de la gente, elementos de discusión, pues aquí a veces ocurre porque digamos que hay segmentado también por metodología unas comisiones, ¿no? Lo que atañe a salud, lo que atañe a pedagogía, lo que atañe a prensa, lo que atañe a la parte jurídica, lo que atañe a deportes y cultura. Pero digamos que la comisión primera pues también abarca elementos de esos, pero a veces sin intentar invadir el espacio de los demás. Entonces se presentan como que llegan varias propuestas en ese sentido, pero yo veo que hay también como un renacer en cuanto a propuestas, en cuanto a discusión,
que yo creo que es necesario. Estos escenarios tienen que ser necesariamente de discusión, ¿sí? O sea, yo no soy partidario de eso de que unanimidad en todo, no tiene que haber discusión porque si no hay discusión quiere decir que no circularon por allí como muchas ideas, pero deben haber discusiones, deben haber puntos de vista, deben haber encuentros, desencuentros, consensos, votaciones y demás. Pero bueno, eh, eso es lo que se vislumbra ahí. Sin lugar a dudas, ya entonces comienzan a llegar muchas o varias propuestas a las comisiones. Eso sí lo vi como secretario general porque se canalizaban por secretaría y a mí eso me parece importante. Me parece que también los delegados piden una serie de explicaciones que son plausibles porque no hay que tragar entero nada, hay que someter a crítica absolutamente en todo, desde una forma, claro, está respetuosa. Juanpa, yo creo que ahorita el común denominador de las bases y de todos los maestros es el tema de salud, ¿no? Usted lo hablaba y lo más probable, creo yo, que dentro de esta Asamblea General de Delegados lo que se va a promover es una movilización, un paro de aquí de Norte de Santander, exigiendo que se mejore los servicios de salud del magisterio. Algo muy corto. ¿Hay posibilidad de que sea en el mes de marzo? Bueno, entonces aquí vamos a tres fases. El qué, el cómo y cuándo. El qué ya está, ¿sí? Está definido que necesitamos un paro de más de un día, no una movilización, sino un paro. ¿Cómo? O sea, ¿cuántos días, qué vamos a hacer en esos días? Falta afinarlo. Eso se saldrá mañana porque hay que articular con comisiones como la Comisión de Salud que salió. No, en este momento yo desconozco a qué conclusiones llegar. ¿Cuándo? También la fecha está por definir, pero es claro de que sí debe ser en el mes de marzo. Es claro de que debe ser en el mes de marzo. Pablo, pero ojalá no nos vayan a salir igual a Medellín, ¿no? Salimos a movilización y que ahora a descontar los días de esas marchas, ¿no? En este momento, por la realidad del país, y eso ya lo hemos explicado en estos programas varias veces, y ese era un riesgo que nosotros como tendencia siempre señalamos en el pasado, que quemamos movilizaciones de pronto, para algunos más justificada, para otros las miramos unas sí y otras de pronto no tanto. Eh, Se cierne esa amenaza más cuando hay algunas administraciones departamentales y municipales de entes certificados que políticamente no son afines con el magisterio, entonces pues se puede utilizar como un escenario de retaliación política. Ahora, ¿qué éxito puedan llegar a tener? Habría que verlo porque tampoco está tan fácil, o sea, pasar de esa amenaza al hecho, aunque ya ha ocurrido. Cecilia María Vélez Guay lo hizo. No sé, creo que a la ADE le hicieron descuentos, ya les hicieron descuentos por movilizaciones, eh, pero lo cierto es que también eso hay que probarlo y eso habrá que ir a los tribunales y demás porque el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización está y la salud es un motivo probado para un cese de actividades. Sin embargo, toma fuerza en el país, esto es peligroso, esto de colocarle cortapisas a la posibilidad de movilización del magisterio. Escuchar que Y estamos en perdiendo eso, los derechos, ¿no? sí, y en eso, pues, tenemos que ser muy responsables como dirigentes sindicales, o sea, tampoco exponer al magisterio un riesgo, pero como maestros debemos ser contundentes también de cuando nos llamen a la calle, irnos todos a la calle y que se vea la movilización, porque no nos digamos mentiras, a veces están convocadas las movilizaciones, los colegios están solos
pero las marchas no son las más contundentes. Entonces, ¿y O dónde está el también maestro? hay, Juan Pablo, hay situaciones también que se programa una movilización y aprovechan los rectores para decir, no, vamos a recuperar tal día No, de una semana institucional. O sea, es que también son, manipulan. no son canjeables, esto deben entenderlo y deben hacerlo respetar los Y, compañeros. y, Día de jornada sindical no es que sea un día no laborable, por lo tanto yo me ofrezco y voy hago un canje con el rector, digo que voy el día de la jornada sindical y que es un día que yo necesito para hacer una vuelta o que adelantemos este día de la jornada institucional. No, esos no son días canjeables, tanto la jornada institucional Sí. es la jornada institucional como el día de paro es el día de paro, el día de cese de actividad. Yo creo que en eso nos falta ganar contundencia como maestros. Nos falta ser mucho más masivos en la presencia en las protestas. Seguramente hay un inconformismo, el cual yo respeto en parte porque se han hecho movilizaciones que de pronto sí valen la pena. La pasada, yo creo que lo del salario mínimo, compartimos lo del salario mínimo, pero habría que preguntarse, ¿no era prioritaria la salud? Y bueno, dejemos que la del salario mínimo sí, es un hecho que yo comparto, un salario mínimo digno, pero otras que se han hecho exclusivamente a favor del gobierno, pues colocan en duda también nuestra independencia y nuestra autonomía sindical y nos someten a un desgaste, nos someten igual a un desgaste, porque hay compañeros, y eso es respetable, que no se identifican plenamente. y baja la credibilidad, ¿no? De la misma organización Sí, claro. sindical, porque Entonces, las marchas que, que ya de por sí a veces no son tan numerosas, pues va mucho menos gente. Y ese no. hay una cosa, ¿no? Resulta que tarde o temprano todos los maestros que están jóvenes, ¿no? Ya los que tienen edad, pues identifican las falencias que hay en el modelo de salud y en los servicios de salud, pero debe ser contundente las próximas movilizaciones que se convoquen por parte de ASINOR en defensa de la salud, porque tarde que temprano las vamos a necesitar. Todos vamos a necesitar y vamos a requerir los servicios de salud. Y si hoy estoy joven y hoy no necesito de la salud, por ahí voy a lo estrictamente necesario, una cita médica con médico general y demás, pero tarde o temprano vamos a requerir esos servicios y si no son de calidad, pues vamos a tener Sí, John Jairo, complicaciones. y es que no solamente los jóvenes, es que los jóvenes también tienen beneficiarios y no pueden estar los papás, que ya son de tercera edad. Ujú. Mire, yo sí quisiera ver una movilización como la que hicimos en el 2015, 2016, que fuimos hasta el sector del peaje. Ujú. Eso eran unas movilizaciones de verdad donde Nos había ese compromiso de los compañeros, había ese sentido de pertenencia. Vamos realmente a las calles, o sea, salíamos masivamente. Pero la verdad lo que dice Juan Pablo, hoy en día esas movilizaciones austeras, o sea, Paupérrimas. graves, nada, prácticamente salimos los mismos. Ese es el problema. Ojalá, lo que dice John Jairo, ese es el tema de la salud que nos cobija absolutamente a todos, independientemente de su posición política. Ujú. O sea, no hay que tener en cuenta eso. Está en riesgo es la salud del magisterio, la de nosotros y la de nuestros beneficiarios, compañeros. Esto está delicado y posiblemente, si no pagan, el 28 pasado mañana, Ecoimagen no va a seguir prestando el servicio. Entonces, Ujú. ojo, compañeros. Bueno, Juanpa, un mensaje para finalizar y despedir a los compañeros. No, pues un saludo. Hoy no pude como así saludar como solemos hacer aquí, pero yo sé que ustedes lo hicieron allá. A quienes están conectados, los invitamos a vincularse más activamente con Alianza Magisterial. Quiero también destacar el gran trabajo que hicieron nuestros compañeros delegados de Alianza Magisterial en las distintas comisiones. Gran trabajo. Todas las asambleas han hecho un gran trabajo en las distintas comisiones. Agradecerles a ellos, agradecerles a los demás delegados, ¿sí? Que le meten el corazón a este asunto de la supervivencia, pues, de nuestro sindicato, de darle vitalidad. Entonces, agradecerles a ellos el trabajo que se hace, que a veces puede ser poco valorado también, pero
sin el delegado Asinor no podría llegar a la escuelita lejana, al colegio, porque los 11 de la directiva o los 11 que están en las subdirectivas de cada municipio, les es difícil llegar a cada rincón. Son los 252 delegados regados a lo largo y ancho del departamento, quienes concretan en cada institución educativa la presencia de Asinor y son el referente de la estructura sindical en cada institución. Desearle una feliz noche, que descanse y seguimos ahí en pie de lucha y el próximo jueves estaremos leyendo la declaración política exacto. y analizando, haciendo el análisis de las conclusiones. Bueno, Bueno, fuerte Juan abrazo. Pablo, buena noche. Bueno, un abrazo, feliz noche. A descansar, se he cansado, mano. Sí, claro. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por estar aquí pendientes del programa, escucharnos y bueno, ya quedaron ahí claras las conclusiones del tema hoy de salud. Es posible que se dé una movilización, estamos a la espera y bueno, ya saben todos los temas que socializamos y esperamos que lean la circular 0013 del Secretaría de Educación, lo mismo que la 010 del Ministerio de Educación y estar atentos a cada una de las orientaciones y situaciones que se presenten. Bueno, compañeros, de verdad gracias por sintonizarnos, gracias por este acompañamiento, por los saludos y pues nos veremos próximamente el 2 de marzo, si Dios mediante, a las 7 de la noche. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.